mis amados, les saludo en el maravilloso nombre de Jesús. La pregunta es, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? A diferencia de la pregunta, ¿existe Dios? Muy poca gente se ha cuestionado si Jesucristo existió. Generalmente se acepta que Jesús verdaderamente fue un hombre que caminó sobre la tierra de Israel hace más o menos 2000 años. Más o menos, más de 2000 años, diría yo, ¿no? El debate comienza cuando se analiza el tema de la identidad completa de Jesús. La mayoría de las religiones principales enseñan que Jesús fue un profeta, o un buen maestro, o un hombre devoto. El asunto es el siguiente. La Biblia nos dice que Jesús fue infinitamente más que un profeta, o un buen maestro, o un hombre devoto. Hay un escritor que se llama Lewis, que escribió el libro Mero Cristianismo. Este hombre escribe lo siguiente: aquí estoy tratando de prevenir a quien quiera de cometer la verdadera insensatez que a menudo se comete en decir que de él, es decir, de Jesucristo. Lo siguiente: estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esta es una de las cosas que no deberíamos decir. Un hombre que era simplemente un hombre y que decía toda clase de cosas solo por decir, no aplica a un gran maestro moral como Jesús. O era un lunático, o un hombre ambiguo, o el mismo demonio del infierno. Usted debe hacer su elección. Este hombre fue y es el Hijo de Dios, o de lo contrario, fue un loco o algo peor. Usted puede hacerlo callar por tonto, puede escupirlo y matarlo como a un demonio, o puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no seamos condescendientes con ninguna tontería acerca de que era un gran maestro humano. Él no ha dejado esa opción abierta para nosotros. Él no tuvo esa intención. Y lo podemos ver en la Biblia. Lo podemos ver, es decir, la persona que dice que fue un gran maestro, como lo dice una doctrina de una secta muy conocida y que mundialmente, que tiene muchos seguidores. No la voy a mencionar porque no vale ni la pena siquiera hacerlo, pero sí les digo, este hombre, esta secta mejor dicho, no acepta la deidad de Dios. No miran los versículos. Por ejemplo, vamos ahora, ¿quién demanda ser Jesús? ¿Quién dice la Biblia que era Él? Primero, miremos las palabras de Jesús en Juan 10:30. El Padre y yo somos uno. Yo y el Padre uno somos. A primera vista, no pareciera afirmar ser Dios, ¿verdad? Sin embargo, miren la reacción de los judíos, de su declaración. Miren lo que dice en Juan 10:33. No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. Y en los siguientes versículos, Jesús nunca corrige a los judíos diciéndole yo no me hago Dios. Eso indica que Jesús verdaderamente estaba diciendo que era Dios al declarar yo y el Padre somos uno. Juan 10:30, no se olviden, anoten esos versículos. El Padre y yo somos uno. En Juan 8:58 dice, ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. Es otro ejemplo. Jesús proclamó, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Esto lo encontramos en Juan 8:59. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Jesús anunció su identidad como yo soy. Es una aplicación directa del nombre del Antiguo Testamento para Dios. Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Respondió Dios a Moisés,
Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Nuevamente, ¿por qué los judíos querían apedrearle a Jesús si él no había dicho algo que ellos creían era blasfemo? Concretamente una afirmación de ser Dios. En Juan 1:1, él dice, la palabra dice, en el principio ya existía el verbo. En el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cuando hablamos del verbo, no, todos sabemos que se refiere a Jesús, ¿verdad? Dice que el verbo era Dios. Juan 1:14. Dice, aquel verbo fue hecho carne. Esto indica, dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, dice, el verbo fue hecho carne, esto indica claramente que Jesús es Dios en la carne. Tomás, el discípulo de Jesús, dijo, Señor mío y Dios mío, en Juan 20:28. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Jesús no lo corrigió, porque le hubiera dicho, oye, no, ten cuidado, Tomás, yo no soy Dios. Tú me estás diciendo, Señor mío y Dios mío, pero yo no soy Dios. Porque si Jesús era íntegro, era santo, entonces si él está callando, está permitiendo que se le diga a Dios, es porque él lo era. Jesús no lo corrigió. El apóstol Pablo lo describe como nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Tito 2:13, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice Tito. El apóstol Pedro dice lo mismo, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, en 2 de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. También Dios el Padre es testigo de la completa identidad de Jesús. Pero acerca del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno, y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino. Las profecías de Cristo del Antiguo Testamento anuncian su deidad, porque un niño nos es nacido, Dios nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De manera que este señor Lewis sostuvo creer en Jesús como un buen maestro no es una opción. Clara e innegablemente, Jesús afirma ser Dios. Si Él no es Dios, entonces es un mentiroso. Y por lo tanto no es un profeta, no es un buen maestro, no es un hombre devoto. Al intentar explicar las palabras de Jesús, los eruditos modernos declaran que el verdadero Jesús histórico no dijo muchas de las cosas que la Biblia atribuye. ¿Quiénes somos nosotros para debatir con la palabra de Dios referente a lo que dijo o no dijo Jesús? ¿Cómo puede un erudito que dista de Jesús 2000 años tener una mejor percepción de lo que Jesús dijo o no dijo? Eso es lo que verdaderamente no hay temor en esos hombres, ¿verdad? Lo que tuvieron aquellos que vivieron, sirvieron y fueron enseñados por Jesucristo mismo. En Juan 14:26 lo encontramos. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Por qué es tan importante la pregunta acerca de la verdadera identidad de Jesús? ¿Por qué es importante que Jesús sea Dios o no? La razón más importante por la que Jesús tiene que ser Dios es que si Él no es Dios, su muerte no habría sido suficiente para pagar la penalidad de los pecados de todo el mundo. Lo vemos en 1 de Juan 2:2. 1 de Juan 2:2. Un momentito, vamos a ver 1 de Juan 2:2. El sacrificio, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados,
sino por los de todo el mundo, ¿verdad? Solamente Dios pudo pagar la tal penalidad infinita. Encontramos en Romanos 5:8 que dice así: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús tenía que ser Dios a fin de que pudiera pagar nuestra deuda. Jesús tuvo que ser hombre para que pudiera morir. La salvación está disponible solamente a través de la fe en Jesucristo. La deidad de Jesús es la razón por la que Él es el único camino de salvación. La deidad de Jesús es la razón por la que proclamó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Amados hermanos, amigos que nos escuchas, quiero decirte, tú que estás escuchando y que tú de repente has preguntado, has hecho esta pregunta porque tenías esa duda. Déjame decirte que Jesús está aquí. Entre tú y yo está Él, porque Él es la vida, es el camino, la verdad y la vida. Yo te invito en esta noche a recibir a Cristo en tu corazón. Recíbelo en tu corazón. Cree que Jesucristo es Dios, Dios mismo, quien de tal manera, dice Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga la vida eterna. Por eso, amigo amado, la única forma de llegar a Dios, de ser salvo de la ira venidera, es que tú reconozcas que eres pecador, porque la Biblia lo dice en Juan 3:23, Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú crees en Jesucristo, serás salvo. Haz esta oración conmigo y dile así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pecadora. Me arrepiento de mis pecados. Sé que te ofendí con mis pecados porque tú eres Dios santo, 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 3 veces santo. Te ruego que me perdones y que me ayudes a vivir conforme a tu palabra. Entra a mi corazón, Señor, y haz tu morada en mi vida. Guíame tú. Yo hasta aquí he caminado en mis fuerzas, pero ahora te pido que tú vengas a morar en mi vida y que me ayudes a leer la Biblia, a orar, a meditar en tu palabra y a hacerla en mi vida, obedecer a tu palabra. Que tu Espíritu Santo me guíe y Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme una hija tuya, un hijo tuyo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, amigo o amiga, te pido que escribas a paracaramba@yahoo.es y te estaremos guiando en ciertos pasos que tienes que dar. Que Dios les bendiga.